capítulo 84, versículo 10. ¿Estamos allí? Ok. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, mi Dios. Te pedimos que tú añadas bendición a ella, Padre. Que tú nos des la sabiduría y el entendimiento para entender y comprender tu palabra, Señor. Y que esta misma se quede grabada en la tabla de nuestros corazones y la podamos poner en práctica. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Decía acá el salmista: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Yo no sé cuántos quieren permanecer en la casa del Señor. Amén. Cuántos quieren permanecer en la morada y bajo la presencia de nuestro Dios Altísimo. Amén. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y fíjese usted que el salmista sabía de lo que estaba hablando. Él sabía que era mucho mejor escoger estar en la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. Te dirá: pastor, pero es que siempre es así. Pero no todas las personas llegamos a esta decisión, o no todos escogemos lo que el salmista estaba escogiendo en este momento. ¿Cuánto lo pueden entender? Hay personas que escogen habitar en las moradas de maldad. Hay personas que simplemente no les resulta habitar en la casa del Señor, habitar bajo la presencia del Señor, habitar bajo la bendición de Dios, sino que hay personas que prefieren en su estado natural habitar en las moradas de maldad. Yo creo plenamente que este tipo de personas no están en esta hora, en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo plenamente que en esta hora hay puras personas que escogen estar en la casa de Dios. Porque si no, usted no estaría en esta hora, en este lugar, hermano. Usted estaría en la calle, qué sé yo, tramando, pensando qué maldad pudiera hacer usted a cualquier persona. Pero usted escogió no solo estar en la puerta de la casa de Dios, sino entrar a la casa de Dios. Entrar a buscar de la presencia de Dios. Y yo quiero precisamente que estemos hablando acerca de las decisiones de nuestra vida. Fíjese usted, hermano, ubíquese en el Salmo 19. En el Salmo 19, vamos a leerlo desde el 1, porque esto es muy poderoso. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este como esposo sale de su tálamo. Se alegra cual gigante para correr el camino, de un extremo de los cielos en su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová, preste atención, es perfecta, que convierte el alma. ¿Cuántos fueron o sufrieron una transformación en su alma luego que llegaron al Señor? Dice: el testimonio de Jehová es fiel, es para siempre. El testimonio de nuestro Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Yo le preguntaba al principio que cuántos estaban gozosos en esta mañana, o en este mediodía ya, o en este principio de la tarde. Y fíjese usted que los mandamientos de Jehová aún alegran nuestro corazón. Y yo sé que usted está en este lugar porque usted ha decidido seguir los mandamientos de Jehová. Por lo tanto, la alegría, el gozo del Señor va a venir sobre su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero dice también que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Yo no sé usted, hermano, pero si nosotros recordamos nuestra vida pasada, pareciese que teníamos una venda en los ojos. ¿Es o no es? Amén. Pareciese que no podíamos ver las cosas con claridad. Cuando nos tocaba tomar una decisión, parecía que teníamos como un poco de lagaña cuando usted se acaba de levantar. No podíamos ver las cosas con completa claridad, sino que veíamos así todo turbado.
veíamos mal, no veíamos bien. Pero ahora que estamos en el Señor, aún nuestros ojos son alumbrados. Se quitó esa cinta y ese velo que estaba frente a nuestros ojos. Y fíjese usted que desde que nacemos estamos capacitados para tomar decisiones. Cuando usted va creciendo, hermano, usted empieza a elegir cuál es su color preferido, usted empieza a elegir cuál es su comida preferida, y así sucesivamente. Cuál es el deporte que usted va a practicar. Y así desde niño empiezan a elegir las cosas que más les gustan, empiezan a tomar decisiones. Y esas decisiones son magníficas, hermano, son lo mejor. No hay que darse mala vida. Usted un día le puede ir al Caracas y otro día se arrepiente y le va a Magallanes. Usted dice, ¿qué locura estaba haciendo? Y así, hermano, son decisiones que pueden cambiar. Óigame, pero a medida que usted va creciendo, a medida que usted va avanzando en los caminos del Señor, ahí es cuando la cosa se pone complicada. Ahí es cuando las decisiones se vuelven difíciles. Ahí es cuando una pequeña decisión te puede llevar por un mal camino. Y ahí es cuando una pequeña decisión te puede hacer el hombre más exitoso y próspero sobre la tierra. Yo no sé cuántos dicen amén. Entonces nosotros, los hijos de Dios, tenemos que saber aprender a tomar decisiones. Usted y yo tenemos que aprender a tomar decisiones, hermano, porque las decisiones van a ser vitales para los hijos de Dios. ¿Usted cree que todo hijo de Dios toma una buena decisión en cada día de su vida? ¿Cuántos han tomado buenas decisiones? ¿Y cuántos han tomado malas decisiones? Amén, hermano. Dicen por ahí que de los errores se aprenden, pero hay personas que ni con los errores empiezan a tomar buenas decisiones. Esas personas no están acá. Acá hay puras personas que van a tomar buenas decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese usted que todos los grandes hombres de Dios que están plasmados en la Biblia, nosotros los recordamos y hablamos de ellos y seguiremos predicando las decisiones que ellos tomaron hasta que Cristo venga. Yo me imagino que en el cielo hablaremos con ellos. Oye, ¿cómo tú tomaste esta decisión? Y lo que los hizo resaltar entre todos los hombres de su época fueron las decisiones que tomaron. Yo no sé si usted se recuerda de Sadrach, Mesach y Abednego, hermano. Amén. Que tomaron la decisión de aún morir con tal de no postrarse ante una estatua, ante un Dios. Aleluya. Decisión fácil, no, pero ellos tomaron esa decisión. Yo no sé si usted se recuerda de Daniel, que apenas entró a ese palacio, siendo un cautivo, decidió no contaminarse con el banquete del rey. Decidió llevar una dieta aparte, cosa que nadie hace, hermano. Cuando usted tiene un banquete ahí, ¿qué dieta está haciendo usted? ¿Qué cosa selectiva va a estar comiendo usted? Usted le mete a lo que venga, a lo que le pongan, ¿eso no es? Amén. Pero Daniel decidió no contaminarse. Cuando Moisés, hermano, habitó toda su vida en un palacio, sin él recordar, creció en un palacio, decidió dejar el palacio por un desierto. ¿Usted cree que eso es una cosa fácil? Dejar de vivir en el palacio que tenían los egipcios, con toda la riqueza, con todo el poder, a ir a estar pastoreando ovejas, estar corriendo atrás de un poco animalitos que al principio ni caso le hacían. Pero él tomó esa decisión. Y cada uno de los hombres de Dios tomó grandes decisiones. Y si usted toma buenas decisiones en su vida, usted no pasa de ser un hijo de Dios a ser un hijo de Dios con sabiduría y con bendición para usted y para su casa. Porque las buenas decisiones traen bendición y las malas decisiones traen ¿qué? Maldición. Como decía mi esposa, predicaba el día miércoles, hay caminos que al hombre, hermano, le parecen derechos, le parecen bien, que todo está bien, pero su fin es un fin de perdición, su fin es un fin de maldad, de destrucción. Óigame, entonces usted y yo tenemos que aprender a tomar buenas decisiones. Dice Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dado. ¿Usted no le ha pasado que usted habla con personas y usted en su interior, quizás no por respeto, pero en su interior usted llega a pensar y oye, a esta persona sí le falta sabiduría? Falta que Dios realmente lo llene de sabiduría. Y usted le está explicando las cosas como deben de hacerse y la persona no logra comprender. Y simplemente no es porque sea bruto, sino porque está falto de sabiduría. Porque necesita la sabiduría de Dios para su vida. Y resulta y acontece que nosotros, siendo hijos de Dios, conociendo este pasaje,
escuchándolo, viviéndolo, leyéndolo, muchas veces no le pedimos la sabiduría a Dios. Quizás por temor, quizás por pena, quizás porque creemos que podemos tomar mejores decisiones por nuestra propia sabiduría que con la sabiduría de Dios. Y hay muchos aspectos que nos llevan a no pedirle la sabiduría a Dios. Pero déjeme decirle que si usted siente que está haciendo las cosas mal, que si usted siente que las cosas no le está haciendo del todo bien, o aún usted siente que está haciendo las cosas bien pero quiere mejorarlas, pídele la sabiduría a Dios, hermano. Dice la palabra que Él va a dar abundantemente y sin reproche. Porque nuestro Dios no es un Dios pichero. Usted le pide sabiduría a Dios y Dios le va a dar sabiduría en abundancia. ¿Cuál fue la clave del éxito y la prosperidad para Salomón? Pedir sabiduría, no pedir más nada, sino pedir sabiduría. Cuando usted tiene sabiduría, usted toma las mejores decisiones. Cuando usted tiene sabiduría, usted levanta el mejor hogar con el mejor altar familiar. Cuando usted tiene sabiduría, usted es el mejor empleado en su empleo. Tanto que llega un punto que ya Dios lo eleva a nuevos cargos y Dios lo va ascendiendo y quizás usted llega a tener su propio empleo. Cuando usted tiene sabiduría, todo en su vida es transformado y usted aprende a tomar excelentes decisiones. Y la Biblia está llena de personas que tomaron buenas decisiones y llena de personas que tomaron malas decisiones. Y estaban allí, habitaban en la presencia de Dios, como Adán, como Eva, como Caín, como muchos otros hombres, como Judas, hermano. Estaban allí, convivían con el Señor, estaban bajo la misma presencia de Dios. Era imposible que esta persona se perdiera. Era imposible que esta persona llevara su camino fuera un fin de perdición. Pero tomaron malas decisiones. Por eso vuelvo y le repito, es tan importante que nosotros, los hijos de Dios, tomemos buenas decisiones. Fíjese que cuando usted toma una decisión, una buena decisión, usted puede encontrar el amor en su vida y llegar a casarse y ser feliz toda la vida. Amén. Pero cuando hay personas que toman malas decisiones, quizás un matrimonio puede ser destruido, puede llegar a un divorcio. Cuando un fracaso, exactamente. Cuando usted toma buenas decisiones, usted puede ser el mejor en su empleo y ser ascendido cada día, o cada mes, o cada año, como Dios vaya haciendo. Pero cuando tomamos malas decisiones, puede ser que perdamos el mejor empleo de nuestras vidas, o la mejor oportunidad en cuanto a trabajo de nuestras vidas. Cuando usted toma buenas decisiones, usted levanta y educa a hijos que le sirvan plenamente a Dios. Y sus hijos llegan a ser profetas, sus hijos llegan a ser gobernadores, sus hijos llegan a ser líderes. 2 o 3 están creyendo que los hijos van a hacer grandes cosas, los demás. Ok. Óigame, eso es cuando usted toma buenas decisiones, pero cuando usted toma malas decisiones, cuando usted decide no educar a su hijo o no reprenderlo cuando tiene que reprenderlo, quizás su hijo no sea todo lo que yo le acabo de decir. Entonces es importante tomar buenas decisiones o no es importante. De ahí se deriva nuestra vida, hermano. Y de ahí se va a derivar el éxito que nosotros tengamos en los caminos del Señor. ¿Cuántos quieren tener éxito? ¿Cuántos quieren ser prosperados? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Dile a que tiene al lado, toma buena decisión. Dígale a que tiene al lado, no metas la pata. ¿Cuántas veces usted ha metido la pata, hermano? Pues no la meta más, tome buenas decisiones. Dígame a mí, pastor, toma buenas decisiones. Ay, hermano, cuando digo que me diga algo, usted como que le da miedo. Dígamelo para yo creerlo. Dígalo. Aleluya, así va a ser. Hermano, no meta la pata, amén, así mismo es. Vamos al libro de Mateo, capítulo 27. Como les decía hace un momento, la palabra está llena de personas que tomaron buenas y otras personas que tomaron malas decisiones. Y vamos a estudiar un caso que sucedió hace más de 2000 años, amén. Donde no fue una persona, sino que fue un grupo de personas, un pueblo en general, o parte de un pueblo que tomó muy malas decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a estudiar en esta hora cada uno de estos aspectos y el por qué ellos tomaron estas malas decisiones. ¿Cuántos están en Mateo capítulo 27? ¿Estamos ahí?
Mateo 27, versículo 11. Ok, leemos acá. Pilato interroga a Jesús. Dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Fíjese usted que Pilato tenía aquella incógnita o aquella pregunta, aquella incertidumbre de saber si Jesús realmente era el rey de los judíos. Y Jesús no se estaba proclamando en este momento como el rey de los judíos. Eran cosas que iban y venían. Y recuerde usted que en este momento ya Jesús había finalizado su trayectoria en su caminar. Ya había transcurrido todo lo que era el evangelio. Estaba llegando el momento en que él iba a ser a partir de esta tierra. Entonces Pilato le hace esta pregunta. Recuerde usted que Pilato era el gobernador puesto sobre el pueblo de Israel, que pertenecía a los romanos. Amén. Y Jesús le dijo: tú lo dices. Fíjese lo que dice en el 12. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Hermano, ¿cuántos se quedan en silencio cuando alguien lo está acusando como lo hacían con el Señor? Oígame, esto es totalmente difícil, hermano. Esto no es fácil. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando lo están acusando con mentiras? O cuando lo quieren meter en un problema con pura mentira, usted lo primero que hace es defenderse. Amén. Pero Pilato se maravilló, dice la palabra que se maravilló mucho, a causa de que el Señor se quedó callado, aún ante las acusaciones de todos los principales sacerdotes, aún ante las acusaciones de todos estos hombres que eran los líderes del pueblo de Israel. Y óigame, Pilato no le tenía miedo a los líderes del pueblo de Israel. Pilato tenía el poder aún para arremeter en contra de aquellos. Pero dice la palabra que este hombre se maravilló mucho al ver que Jesucristo se quedaba callado aún ante las acusaciones de estos hombres. Y en otro evangelio usted lo puede leer. Dice que él hablaba allí con él y le hacía preguntas. En pocas palabras, Pilato estaba tratando de conocer a Jesucristo. Y en el libro de Juan, en el libro de Lucas, habla que el Señor Jesucristo también fue llevado ante Herodes. Y Herodes tuvo la misma actitud de Pilato. Empezó a realizarle ciertas preguntas al Señor. Herodes se sintió contento de conocer a Jesucristo, el que todos estaban hablando, que hacía milagros, que por donde pasaba hacía un milagro. Pero el Señor se comportó de igual manera. ¿Por qué? Porque él sabía que su tiempo, su propósito estaba por cumplirse. Recuerda usted que la semana pasada estuvimos hablando que nuestra bendición tiene un propósito. Amén. Pero el Señor sabía que su aflicción iba a tener un propósito. Sigamos leyendo en el versículo 15. Estamos en Mateo 27, versículo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Fíjese usted, hermano, que año tras año los judíos celebraban lo que era la Pascua. Y cuando llegaba la celebración para ellos, el gobernador de Roma, puesto sobre cada uno de ellos, hacía como un acto de gracia para con el pueblo de Israel. Y decía: bueno, hay personas presas, hay personas que fueron condenados bajo el imperio romano, están en este momento encarcelados. Entonces, cada año, en el día de la fiesta, el gobernador decidía liberar a un preso de los que estuvieran en ese momento encarcelados. No importa por el motivo que estuvieran encarcelados. Si no pagaron los impuestos, si cometió robo, si mató a alguien, no importaba por qué estuviera encarcelado. Lo que importaba era que el gobernador hacía como un acto de gracia para con el pueblo de Israel y decía: en este día ustedes pueden liberar al que ustedes quieran. Es decir, el gobernador le cedía todo el poder al pueblo de Israel para que ellos mismos liberaran, sacaran de la cárcel al que ellos de forma unánime o la mayoría decidiera liberar. Y yo no sé si usted recuerda muchos años atrás, antes de este momento, cuando el pueblo de Israel estaba bajo el poder de los egipcios y el Señor le habló a Moisés, y Moisés por medio de Aarón hablaron al pueblo y explicaron cómo iban a hacer la fiesta de Pascua.
cómo iba a ser la celebración año tras año, que el pueblo de Israel tenía que mantener el recordatorio de la liberación de Dios al pueblo de Israel. Cuando Dios lo saca del yugo de los egipcios, empiezan a suceder y a celebrar esta fiesta. Y para ellos todo fue nuevo. Y le empezaron a explicar que el pan tenía que ser sin levadura, que tenían que escoger esto, tenían que escoger lo otro, y ciertas directrices que el Señor le entregó a Moisés y que Moisés y Aarón le explicaron al pueblo. Entonces, en este momento, cuando se hace la celebración de esta fiesta, días después, usted sabe lo que aconteció luego de las plagas y todo esto, el pueblo de Israel es liberado. Entonces, fíjese usted que el pueblo de Israel sabía en cuanto a liberación en el tiempo de las Pascuas, pues ellos fueron liberados en ese tiempo. Pues esta celebración se creó en aquel tiempo, cuando ellos eran esclavos, estaban presos bajo el poder de los egipcios, y el Señor decidió libertarlos. Y en este momento ellos tienen el mismo poder, o pueden hacer lo mismo que el Señor hizo muchos años atrás con ellos: liberar a una persona que estuviera presa, liberar a una persona que estaba bajo el poder del imperio romano. No importa lo que fuera hecho, ellos tenían la oportunidad de liberar a aquella persona. Y fíjese usted, hermano, que es tremendo, porque a lo largo de tu vida el Señor te va a poner oportunidades, aún donde tú vas a tener todo el poder en tus manos. ¿El poder de qué? De ciertas cosas, de tomar ciertas decisiones que no solo van a afectar tu vida, sino que van a afectar la vida de otras personas, de segunda y de terceras personas. Y allí es cuando tú y yo tenemos que tener cuidado, que el poder no se nos suba a la cabeza. Ahí es cuando tú y yo tenemos que tener cuidado de tomar buenas decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando se nos concede la autoridad de tomar decisiones, se nos está concediendo a la vez una demanda, como yo le explicaba el otro día. Al que mucho se le dé, mucho se le demandará, y al que mucho se le confía, más se le exigirá. Entonces muchas veces queremos tener la autoridad, y eso está bien, pero consigo viene una tremenda responsabilidad. Y Pilato año tras año le daba la autoridad a ellos de liberar a quien fuese, a quien ellos quisieran, pero consigo venía una responsabilidad. Porque yo le hago una pregunta: si fuera hoy en día usted, que nos dieran el poder de liberar a cualquier persona que estuviera presa, ¿a quién liberaría usted? ¿A qué persona se le vendría a usted a la cabeza? Liberar. El que menos haya hecho mal. ¿Qué más? El que esté arrepentido. ¿Qué más? El que esté preso injustamente. Hay personas que están presas injustamente, hermano. Y usted dirá: pastor, yo no creo. Sí, hermano, pasa en la vida real, pasa en TNT, en las películas, en la vida real también. Hay personas que están en la cárcel injustamente. José estuvo injustamente. Aparte de José. Óigame, hay personas que... Yo el otro día estaba viendo por las redes sociales a un hombre que liberaron, creo que fue 30, 40 años después, que no sé qué fue lo que sucedió, y la persona que lo acusó decidió, después de tantos años, ir ante el juez y decir que la persona que él reconoció que había cometido el delito, como que no se parecía al que cometió el delito. Que después de tantos años este hombre, él se acordó que este hombre no había sido el que cometió el delito sobre su vida. Hermano, y el juez y todos los abogados se movieron y de inmediato sacaron a este hombre. Y este hombre salió llorando de esa cárcel y dijo: pagué 30, 40 años, no recuerdo en este momento, por un crimen que no cometí. El Señor decía, porque ya salió como un señor, decía: me robaron toda la parte de mi vida, me robaron crecer con mi familia, crecer con mis hijos, me robaron todo por una simple equivocación, por no tener las pruebas suficientes, decidieron acusarme que yo fuera el culpable y ya. Y este hombre pagó, y la persona que realmente había cometido el delito nunca apareció. Y pasa, hermano. Son cosas tremendas y cosas duras de la vida, pero esto pasa. Entonces, tener el poder de liberar a alguien no es cosa sencilla, hermano. No es cosa sencilla, no es cosa fácil, no es cosa de juego. Pero el pueblo de Israel tenía en este momento el poder absoluto en sus manos de liberar a quien quisiese. Lo dice acá la palabra. El gobernador... Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Dile que tiene al lado: vas a tener la oportunidad de tomar grandes decisiones. Dígale que te van a afectar a ti y que van a afectar a otros. Así que ten cuidado. Entonces, fíjese usted, hermano, tremendo.
Llega Pilato, ubíquese usted, imagínese usted un momento en la posición de Pilato y dice, ven acá, yo interrogué a este hombre. Óigame, los gobernadores no eran tontos, hermano. Los que eran gobernadores es porque eran los más sagaces, los más astutos, los que nadie podía engañar, o era difícil de engañar. Y el mismo gobernador Pilato fue e interrogó a Jesús y no encontró culpa en él. Y la palabra lo dice, usted lo puede leer, dice que no halló nada malo en él. Y entonces Pilato empezó a analizar, empezó a pensar, diciendo, ven acá, estas personas, estos fariseos, aún los líderes de las sinagogas, han traído a este hombre ante mí, pero yo no he hallado culpa en la vida de este hombre. Yo no he hallado pecado ni falta en la vida de este hombre. ¿Qué yo voy a hacer si la gente que está allá afuera está sedienta de sangre? Está sedienta de ver que yo haga algo malo contra este hombre. Y entonces a Pilato se le ocurre una brillante idea, hermano. Una idea que no podía fallar. Una idea que era, en pocas palabras, casi perfecta. Y dice, ven acá, yo voy a hacer algo. Como este hombre no cometió nada, pero para que no digan que soy yo que estoy a favor de este hombre, yo los voy a poner a escoger entre este hombre y un preso. Porque recuerden que estaban en el tiempo que iban a liberar a uno. Entonces él dijo, ¿para qué esperar más? Vamos a aprovechar este momento. Pero Pilato en su cabeza no pensó traer a cualquier preso. No pensó traer al preso que robó por hambre. No. No pensó traer al niño que le arrebató una manzana a los que vendía la manzana. No. Pilato dijo, ya va. Tengo que pensar en alguien que esta gente, ni con todo el odio que tiene hacia este hombre, el rey de los judíos, lo puedan escoger al otro. No. Yo voy a pensar en el peor. Y Pilato llamó a los guardias y dijo, ven acá, ¿quién está encerrado allá en la cárcel de máxima seguridad? ¿A quién tenemos amarrado con cadenas? ¿A quién lo tenemos amarrado como un animal? ¿Quién ha sido uno de los presos más peligrosos? Y fíjense usted que en el versículo 16 dice, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Y fíjense usted que este hombre había sido encarcelado, había sido juzgado y condenado bajo el imperio romano, porque los romanos llegaron a la conclusión y con todas las pruebas de que este hombre era un hombre peligroso, porque este hombre causó alborotos en la calle, y a los romanos no les gustaban los alborotos, porque sabían que a causa de esto podía venir una rebelión. Causó alborotos en la calle. Este hombre era un ladrón, robaban a todo el que se le atravesara, le quitaba los zapatos a usted y usted ni cuenta se daba, hermano. Así era Barrabás. Y aparte de todo esto, era un asesino. Entonces Pilato tenía mal comportamiento, Barrabás robaba y mataba al que él quisiese. Le estoy dando el currículo de Barrabás, hermano, para ver si usted lo contrata o no. Óigame, este era el currículo y los antecedentes de Barrabás. Era un hombre peligroso, un hombre que no tenía que estar en la calle, un hombre que tenía que cumplir su condena allí en la celda del imperio romano, un hombre que iba quizás a morir en la cárcel, porque recuerde usted cómo eran las leyes anteriormente, totalmente estrictas, hermano. Y este hombre murió y fue encarcelado, por tanto iba a morir en la cárcel, era lo que le esperaba. Y por otro lado tenemos el currículo del Señor, de Jesucristo, un hombre que era justo, un hombre que era perfecto, un hombre que no tenía pecado, un hombre que a los ciegos les devolvió la vista, un hombre que a los mudos les devolvió el hablar, un hombre que a los paralíticos los hizo caminar, un hombre que aún a los muertos los levantó y los hizo vivir. Amén. Un hombre que hizo milagros por donde pasaba, hermano. Este era el currículo del maestro. Un hombre que les dio comida, un hombre que les dio provisión, un hombre que hizo aparecer dinero para pagar los impuestos donde no había. Pesca milagrosa, un hombre tremendo, hermano. Un currículo perfecto. Una persona tiene ese currículo y lo montan de presidente de una vez. Y presidente perpetuo. Pero él está gobernando allá arriba en el reino de los cielos. Y en nuestra vida también. Y eso nos cuenta al Señor. Óigame, un currículo perfecto, sin tacha, sin mancha. Y el Señor no hablaba y Pilato le quería que él le dijera, que se defendiera para no juzgarlo. Y el Señor callado. El Señor, mi testimonio habla por mí solo. Mis obras hablan por mí sola. Y el Señor estaba allí callado.
Y entonces Pilato tiene los dos currículos y dice, es imposible, tengo a un hombre perfecto y tengo a un ladrón, cruel, despiadado, asesino, alborotador. Y el Señor, Pilato, está allí planeando esto para llevarlo ante el pueblo, pensando que su plan no iba a fallar. Y dice en el versículo 17, reunidos pues ellos, le dijo Pilato, ¿a quién quiere que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y fíjense usted que hay uno de los evangelios que dice que su mujer aún vino ante a Pilato y le dijo, ten cuidado, no toques a este justo, no te metas contra este justo, porque toda la noche he tenido un sueño desvelado, no he podido dormir a causa de que he soñado con este hombre. Aún su ayuda idónea vino a decirle, hey, ven acá, ese hombre que tú estás allí. Ella no estaba en la interrogación, pero ella vino ante su esposo y le dijo, ten cuidado, no te metas con ese hombre es un justo, ese hombre está protegido por Dios, no te metas con aquel. Pon ahí al peor que tú puedas poner. Y allí estaba el papel de la ayuda idónea, siendo una romana, estaba allí, pero dándole directrices a su esposo de lo que debía hacer. Y la ayuda idónea es esencial para que el hombre tome buenas decisiones. Amén. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Amén. Hermano, le estoy echando flores y usted está todo agua ahí. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Amén. Óigame, la mujer es esencial para que el esposo tome buenas decisiones. ¿Cuántas veces la mujer o usted como esposa le ha dicho a su esposo, ni se te ocurra? Porque ella sabe que el plano, la gran idea que a uno se le ocurrió es una idea catastrófica, hermano. Una idea que no va a tener fruto. Una idea de verdad que nada más se nos puede ocurrir a nosotros. Y ya la mujer va más allá, va al 2022, viaja en el tiempo, examinó la idea de su esposo y dice, mira, me regresé, fui al tiempo, esa idea es fatal, no la hagas. No te metas en ese negocio porque vas a salir estafado. Y el hombre va y se mete en el negocio. El hombre va y sale estafado como su esposa le predijo que iba a acontecer. Y la esposa llega y le dice, ¿qué? Te lo dije. Hermano, eso es una plantilla. Eso no falla. Entonces cuando su esposa venga y le diga, hey, ten cuidado, no te metas con ese justo. O hey, ten cuidado, ni se te ocurra. Hey, no toques a este. Hey, no te metas con esto. Escucha a su esposa, hermano. Hágale caso a su esposa. Siga los consejos de su ayuda idónea porque está ahí para ayudarle. ¿Cuántos lo pueden entender? Entonces, estaba allí, hermano. Pilato dice, nada, este plan no me puede fallar. Este plan. Y sale Pilato y dice, vengan acá, aquí está Jesús, el rey de los judíos, el que ustedes han traído ante mí para que yo lo condene. Pero aquí está a mi derecha, pero aquí está, yo le traigo a otro, le traigo a Barrabás, al que mató al familiar de alguno de los que están acá, no sé a quién, pero aquí está presente. Al que le robó a más de uno de los que están acá, pero aquí está presente a mi izquierda. Y Pilato dijo, la tiene sencillita. Le doy el poder, escojan ustedes a Jesús o escojan ustedes a Barrabás. Imagínense la mentalidad de la gente. ¿Qué fuera pensado usted en ese momento, hermano? ¿A quién fuera escogido usted? Ellos están diciendo lo que escogieron, hermano. No malinterpreten a los niños. Vamos a hacer un ejercicio rápido para meternos en escenografía y hacerlo de Hollywood, hermano, para que usted pueda cumplir su sueño de actor. Vamos a suponer que yo soy Pilato. Levante la mano 3 personas rápidamente. Ahí está, ¿cómo se llama? El que está al lado de Joarby. Levantó la mano. Alejandro, ¿quién más? Y otro hombre por ahí que tenga la voz fuerte. Hermano, ¿quiénes levantaron la mano? No se me van a hacer los locos. Levante la mano allí. ¿Quién fue el otro que levantó la mano? No, otro hombre, Manuel, Alejandro, el niño allá. Oigan, yo les voy a hacer la pregunta a ustedes. Y cuando yo les pregunte, ¿a quién quieren ustedes que yo le entregue? ¿A Jesús o a Barrabás? Los 3 que levantaron la mano me van a gritar con toda su fuerza a Jesús. Y el resto, todos los demás van a gritar a Barrabás. Porque usted no levanta la mano, usted le dio pena, ahora usted va a pedir a Barrabás. Oiga, hermano, usted es así sencillito. Los valientes arrebataron, van a pedir a Jesús, los demás a Barrabás. ¿Es justo o no es justo? Óigame, claro que es justo. Aquí la ley la pongo yo. Oiga, hermano, ¿a quién quieren ustedes que le entreguen? ¿A Jesús, el hombre perfecto, o a Barrabás?
¡A Jesús! Vamos a hacerlo de nuevo, porque uno no gritaron Barrabás, grite el hermano, pague su penitencia, no se haga el loco. Óigame, ¿a quién quiere ustedes que le entregue? ¿A Jesús, el que hizo milagro y le dio la provisión? ¿O a Barrabás, que si lo suelto los puede matar? ¡A Jesús! No, hermano, si tú fueras estado en ese tiempo, sueltan a Jesús. Si tú fueras estado en ese tiempo, se sueltan a Jesús, porque la única voz que se escucha es la de usted. Óigame, después la cuenta a ti solo. Óigame, hermano. Y todo el pueblo empezó a gritar a Barrabás. Pero había un remanente que estaba allí escondido entre el pueblo, que estaba allí presionado entre el pueblo, o que quizás no le dejaron ni siquiera entrar, que estaba afuera. Pero muchos, cuando Pilato dijo que a quien lo entregaba, gritaron a Jesús. No era un remanente tan grande como el pueblo que estaba pidiendo a Barrabás, pero había un remanente, había personas selectas que estaban allí. Recuerden que sus discípulos salieron acobardados, unos salieron corriendo, unos todavía estaban corriendo en ese momento que Jesús estaba siendo juzgado. Pedro todavía estaba llorando porque lo había negado cuando le dijo al maestro que no le iba a negar. Y Dios estaba teniendo un proceso con cada uno de ellos. Iba a venir un levantamiento sobre la vida de los discípulos. Pero en este momento, en esta instancia, había un remanente que estaba allí apoyando a Jesús. Por eso dije, 3 personas nada más. Y estaba allí, hermano, es para que usted se ubique en el tiempo y el espacio. Y usted habrá gritado a Barrabás o no habrá querido gritar a Barrabás. ¿Por qué? Porque, sinceramente, ¿quién iba a escoger a Barrabás? Pero el pueblo lo estaba escogiendo. Ubíquese en el versículo 19, dice: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, esto es lo que le acabo de decir, vamos a pasar el 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos quieren que suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Fíjese usted, hermano, el comportamiento del pueblo de Israel. Un pueblo que había sido libertado en el tiempo de la Pascua. Estaban pidiendo que un hombre justo, que un hombre inocente fuera condenado, fuera crucificado. La crucifixión era la peor muerte que podía haber en esta época, hermano. Era terrible. La palabra dice que maldito aquel que moría en el madero. Era lo peor, hermano, que podía haber. La peor muerte los guindaban allá, los crucificaban en la cruz. Y esto es lo que el pueblo estaba demandando. El mismo pueblo que fue liberado en el tiempo de la Pascua, en el tiempo de la fiesta, estaba pidiendo que crucificaran al Salvador. Dice en el 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, porque Pilato le preguntó en diferentes ocasiones, ¿qué voy a hacer con este hombre? Danos a Barrabás. No, vamos a hacer la pregunta de nuevo. ¿A quién le doy? ¿A Jesús o a Barrabás? Danos a Barrabás. No, yo creo que se están equivocando. Este es Barrabás y este es Jesús. Danos a Barrabás. Entonces Pilato, al ver que se formaba el alboroto, que su plan fracasó, que ni porque puso al peor preso, escogían a Jesús, porque sabía en el interior que Jesús no era culpable de ser condenado. Él sabía en su interior que ese era un hombre justo. Su esposa ya se lo había dicho en el versículo 19, no tenga nada que ver con ese justo. Y Pilato no quería hacerle nada a ese justo. Y entonces aquí es cuando yo me detengo, hermano, a hablarles de 3 tipos de grupos que existen a lo largo del Evangelio del Señor y que siempre van a existir hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. Y nosotros tenemos que encontrarnos en el mejor de estos 3 grupos. Fíjese usted que el primer grupo son los cristianos que imitan a Pilato. Y usted me dirá, pastor, ¿cómo es esto? Sencillo, hermano. Pilato sabía que Jesucristo no era culpable para ser crucificado. Dice estamos leyendo Mateo, dice en otro de los evangelios que al ver el alboroto del pueblo, él lo mandó a que lo azotaran y lo trajo de nuevo. Y cuando lo trajo volvió a hacer la pregunta. En pocas palabras, le dio de comer al pueblo en lo que ellos querían ver. Lo trajo ensangrentado pensando que la sangre de los azotes que le dio en ese momento como antesala iban a calmar al pueblo, pero el pueblo estaba sediento de hambre. El pueblo estaba sediento, querían ver muerte. El pueblo tenía sus ojos vendados. Estaban llenos de maldad. Y usted mira, pastor, es que todo eso era un plan de Dios. Sí. Todo eso formaba parte del propósito de Dios.
Pero vuelvo y te repito, hay tres grupos. Y el primer grupo es lo que imitan a Pilato, los cristianos que se comportan como Pilato. Pilato, siendo gobernador, tenía todo el ejército de Roma a su merced. Pilato podía llamar refuerzos, Pilato podía hacer lo que quisiese para someter al pueblo de Israel. Pilato podía haber decidido no crucificar a Jesús. Pilato pudo haber decidido no haberle entregado a Jesús a aquellos para que le crucificaran. Pero él pensó que simplemente con lavarse las manos, su cabeza iba a ser librada de la sangre del maestro. Él dijo, nada, yo me lavo las manos. Mi sangre, la sangre de este hombre no va a correr sobre mi cabeza. Y el pueblo estaba tan hastiado, tan lleno de maldad, que decían, su sangre corra sobre nosotros. Y esa fue la declaración que los llevó a la perdición, hermano. Luego de que esas personas partieron de esta tierra. Entonces Pilato se lavó las manos y pensó que hasta ahí llegaba la cosa. Él dijo, no, yo hice lo posible. Yo se lo presenté, yo le presenté el mejor plan para que liberaran a Jesús, porque para mí él no era culpable. Y mi esposa me lo dijo, pero ya no puedo más, me lavo las manos. E hizo lo que el pueblo quería hacer. Dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Hermano, si usted sabe hacer algo bueno, a usted ya les han enseñado lo que es bueno y lo que es malo. Si usted sabe hacer algo bueno y usted no lo hace, usted está pecando. Pastor, pero es que yo no estoy haciendo lo malo, pero tampoco estoy haciendo lo bueno. Pues eso es pecado. ¿Por qué? Porque al Señor no le gustan los términos medios. Ni frío ni caliente, pues eres un vómito. No hace ni lo bueno ni lo malo, pues te es contado por pecado. Aquí no hay opción. Aquí o haces lo bueno o haces lo bueno. No tienes para dónde agarrar, hermano. No es que tú sabes hacer lo bueno y no haces lo malo, pero tampoco haces lo bueno. No, eso te es contado por pecado. Ay, pastor, que ahora sí me la puso difícil. Pilato sabía que era lo que él tenía que hacer. Él sabía hacer lo bueno, o él pudo haber hecho lo bueno y no lo hizo, por tanto le fue contado por pecado. Ni que se haya lavado la mano 500 veces, ni que se haya lavado la mano con agua bendita, ni que se haya lavado las manos con agua salada, no importaba. Él pudo haber hecho lo bueno y no lo hizo. Ay, pero es que era del plan y del propósito de Dios. Sí, también era del plan y del propósito de Dios que alguien entregara al Señor. ¿Y cuál fue el fin en este momento para el hombre que entregó al Señor? Ay, Dios lo bendijo, Dios lo prosperó porque él fue una persona que se le quemaron las tejas y entregó al Señor. No, hermano. Los demonios vinieron a la vida de este hombre, de Judas, a tal punto que se ahorcó. Y este hombre habita en la perdición. Y era parte del propósito de Dios. Por eso es que la palabra dice, no todo el que diga, Señor, Señor, pero yo hice esto, pero yo hice lo otro. Y el Señor le dirá, sí, yo te usé. Tú eras parte del plan para bendecir a mis hijos, pero nunca fuiste uno de mis hijos. Por eso yo digo, hermano, que cuando lleguemos al cielo, nosotros no, en el nombre de Jesús, Dios tenga misericordia, pero más de uno se va a estrellar allá arriba. Más de uno va a ir con su maleta creyendo que va a entrar para el cielo y le va a decir, no, espérate un momento. Tú no tienes pase a la salvación. No, pero es que yo hice milagros, yo eché fuera. No, sí. Eso lo hice yo a través de ti. Apártate de mí, hacedor de maldad. Y este pueblo lo que estaba demandando era maldad. Este pueblo lo que quería era ver sangre. Este pueblo lo que quería era ver muerte. El mismo pueblo que fue liberado, el mismo pueblo que fue libertado, querían condenar a un justo. Querían condenar a una persona que les hizo milagros. Querían condenar al que les dio la provisión. ¿Tú crees que aquí no estaban en esta revuelta los que el Señor les hizo los milagros? ¿Tú crees que aquí no se encontraban los familiares de los que el Señor le hizo el milagro? Amigos, los que vieron, por supuesto que estaban, hermano. Pero todos gritaron, se dejaron llevar por los líderes y pidieron a Barrabás. Y allí está el primer tipo de cristiano, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El que sabe el testimonio de una persona y no lo defiende. Y cuando nosotros nos comportamos como Pilato y decimos, yo no sé nada de eso.
Cuando nosotros nos comportamos como Pilato, ¿cómo? Yo no me meto en eso. Yo no me meto en esa, la que más ojo me estremece. Yo no me meto en eso. Pilato dijo eso a lavarse las manos. Yo no me meto en eso. Ya yo hice lo que se podía. Cuando nosotros, como hijos de Dios, aplicamos el yo no sé, el yo no me meto en eso, allá él con Dios. Oye, mi hermano, tú estás diciendo, Señor, yo sé hacer lo bueno, pero no lo voy a hacer. Tú estás diciéndole, Señor, tú sabes que yo sé que mi deber es defender a esta persona. Yo sé la verdad, yo sé que mi deber es hablar la verdad, pero yo me voy a lavar las manos, yo no me voy a meter en esto, tengo suficientes problemas. Allí el cristiano que hace eso se comporta como Pilato, y ese es el primer grupo de personas. Puede estar en la iglesia, puede caminar en el Señor, puede saberse la palabra, pero a la hora de la verdad, cuando le toca tomar una decisión, cuando tiene que actuar, porque hay decisiones en nuestra vida que son a largo plazo, que tú puedes pensarlo para ver si lo haces o no lo haces, pero sin embargo va a llegar un momento donde tienes que tomar la decisión. El tiempo se acaba y tienes que tomar la decisión, pero hay otras decisiones en tu vida que te van a llegar de repente, en un abrir y cerrar de ojos, que tú vas a tener que decir sí o no. No te va a dar tiempo ni de pensar, pero tu instinto natural, tu identidad, tu ADN celestial tiene que apelar por hacer lo bueno. Ay, pastor, pero es que yo respondí sin pensarlo. No, es que no importa. No importa que respondas sin pensarlo, porque allí se define quién tú eres. Amén. Allí se define qué es lo que corre por tu sangre, qué es lo que corre por tus venas, tu ADN, hablando espiritualmente. Ay, pastor, es que yo respondí sin pensarlo y yo le reprendí al diablo porque estaba hablando mal de una persona, que esa persona tiene un buen testimonio. Tú dices, el ADN de Dios, el ADN espiritual está en la vida de esta persona. A otro que responde, ay, pastor, pero es que la próxima que me pregunte si lo hago bien. No, en la vida de esa persona está una persona terrenal, carnal, natural y diabólica. Esa es la sabiduría que tiene esa persona. Pero un hijo de Dios, aún respondiendo sin pensarlo, debe responder lo bueno, debe responder la verdad, debe apelar por lo que el Señor dice que tenemos que apelar. Yo no sé cuánto lo puedan entender. Amén. Usted y yo no podemos ser parte del grupo de Pilato. Usted y yo no podemos comportarnos como Pilato, porque dice la palabra de Dios que la verdad nos hará libres. Amén. Y si nosotros no hablamos la verdad, aunque nos dé miedo, aunque nos duela, aunque podamos perder una supuesta amistad, aunque podamos perder una supuesta bendición, nosotros pertenecemos al grupo de Pilato. Pero si usted es una persona que dice, ¿sabe qué? Yo sé hacer lo bueno, yo sé defender el testimonio de mi iglesia, yo sé defender el testimonio de mi familia, yo sé defender lo que Dios nos ha entregado, yo voy a hablar la verdad, voy a hacer lo bueno, no me importa quién se levante, no me importa si es una persona, si es un pueblo, Dios me ha hablado a hablar la verdad y yo voy a hablar la verdad. Amén. Oigan, hermano, usted es una gran persona. Usted no está en el grupo de los Pilatos. Usted no está en el grupo de los que se lava las manos y se hacen el yo no sé, o el yo no fui, o el allá Dios con ellos, o el Dios juzgará, o Dios lo sabe todo, o no te preocupes, Dios lo condenará si está haciendo lo malo. Si usted sabe algo, hable, hermano. Si usted sabe la verdad, apele siempre por la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este pueblo sabía la verdad acerca del Señor y se hicieron todos los tontos, se hicieron todos los mensos, se hicieron todos como que el Señor había cometido los delitos que Barrabás cometió e intercambiaron los papeles. Y así son las personas que actúan como Pilato. No les importa hablar la verdad. Pilato se lavó las manos, se fue a su casa con su esposa y dijo, la sangre correrá sobre ellos, pero no era así. La misma condenación que estaba sobre el pueblo que lo condenó, estaba sobre aquel que permitió que el pueblo lo condenara. Dile que tiene al lado, cuídate de no ser un Pilato. Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Fíjese usted, hermano, vamos a hablar del segundo grupo, y es de los seguidores de Barrabás. Y en la vida, sea en el mundo, personas inconversas, personas cristianas, van a haber seguidores de Barrabás. Y te leía yo al principio que hay personas que prefieren habitar en las moradas de maldad que habitar en la casa del Señor y bajo la presencia del Señor. Entonces los seguidores de Barrabás son los que se comportan como este pueblo se comportó.
Los seguidores de Barrabás son los que no son agradecidos para con Dios. Los seguidores de Barrabás son los que no les importa qué tú hayas podido hacer por esa persona. Siempre van y escogen lo malo. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Amén. Los seguidores de Barrabás son los que se le olvidan las cosas que Jesús ha hecho por su vida. Y van y escogen al peor, al asesino, al ladrón, a Maduro. Sí, hermano, esos son los seguidores de Barrabás. Así es. Buena esa comparación. ¿Por qué? Porque los seguidores de Barrabás sabían quién era Barrabás, conocían el testimonio de Barrabás, sabían que Barrabás mataba, sabían que Barrabás robaba. Entonces los seguidores de Barrabás, cuando llegaron las elecciones, fueron y votaron por Barrabás. Ya conocían el testimonio, ya sabían lo que había pasado, que mataba, que robaba, que alborotaba al pueblo, que lo reprimía. Y ahí fueron los seguidores de Barrabás. Yo doy mi voto por Barrabás. A Jesús no, sácalo de acá de Venezuela, no nos interesa, mételo preso. Yo voto por Barrabás. Esos son los seguidores de Barrabás. Lo que su sabiduría no viene del cielo, lo que su sabiduría viene del diablo. Lo que su sabiduría no es cosa de discernimiento. Lo que su sabiduría es terrenal, diabólica, natural, como dice la palabra. Esos son los seguidores de Barrabás. Y los seguidores de Barrabás votaron por Barrabás, votaron por Maduro y soltaron a Maduro, soltaron a Barrabás. Pero los seguidores de Barrabás son tan tremendos y están tan llenos de maldad que no les importa que Barrabás sea soltado. Porque toda decisión tiene una consecuencia. Si tú sueltas a un justo, el justo te va a llenar a ti de justicia, te va a llenar de bendición, y más un justo como lo era Jesucristo. Pero si tú sueltas a un Barrabás, tú tienes que estar propenso que en cualquier momento el mismo Barrabás que soltaste te va a matar, Dios te guarde, te va a robar, te va a hacer alboroto, te va a reprimir, te va a hacer daño, y después va a decir, hey, pero ¿qué pasó? No pasó nada, tú elegiste soltar a Barrabás. Entonces los que eligen soltar a Barrabás tienen que tener en cuenta que el mismo Barrabás que tú le diste tu voto, el mismo Barrabás que tú soltaste, el mismo Barrabás que gritaste a grito, valga la redundancia, que lo soltaran, ese mismo Barrabás va a arremeter contra su vida. Y los seguidores de Barrabás lo saben, pero no les importa. ¿Por qué? Porque su fin es hacer el mal. ¿Por qué? Porque su fin es el caos. ¿Por qué? Porque su fin es la destrucción. A los seguidores de Barrabás no les importa prosperar. A los seguidores de Barrabás les importa que todos estén en caos, que todos estén pobres, que todos estén arruinados. Esos son los seguidores de Barrabás. A los que seguimos a Jesús nos importa que todos seamos prosperados, que todos seamos bendecidos, que todos seamos sanados, que todos podamos ser salvos. Esos somos los seguidores de Jesús. Pero los seguidores de Barrabás dicen, ¿saben qué? Ni yo voy a tener dinero, pero nadie lo va a tener. Esos son los seguidores de Barrabás. Y allí estaba el pueblo. ¡Danos a Barrabás! ¡Danos a Barrabás! Entonces, ¿qué pasa con los seguidores de Barrabás? Se habían recibido milagros y sus familiares les habían hecho milagros, pero se dejaron llevar por una corriente. Y aquella corriente es la corriente de religión. Estaban allí los principales, estaban allí los viejos más chibúos, los que sabían más de las leyes, diciendo, no, Jesús, ese no es el rey de los judíos, ese no es el Mesías, ese no es el que los profetas nos dijeron hace años que iba a venir. No, ese no es, ese va a venir, pero este no es. Hizo las mismas obras que la palabra nos dice que iba a hacer, pero ese no es. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo vino a derrocar toda religión. Cuando Jesucristo vino a derrocar todo altar. Cuando Jesucristo vino a derrocar todo lo que estuviera separado de la ley divina de Dios. Aún los mismos sacerdotes que predicaban una supuesta ley del Señor, pero no la practicaban. Que predicaban algo, pero hacían todo lo contrario. Allí estaban ellos, orientando al pueblo, como dice la palabra, los indujeron. Y el pueblo, como siempre tiene la tendencia a hacer lo malo,
por su sabiduría carnal, dijeron: vamos a hacer lo que los fariseos están diciendo, vamos a hacer lo que los líderes están diciendo, vamos a escoger a Barrabás y no escojamos a Jesús, vamos a escoger al malo y no escojamos al bueno. Entonces la religión mata a Jesús. Diga conmigo: la religión mata a Jesús. Mata a Jesús. Dígalo una vez más: la religión mata a Jesús. ¿Por qué la religión mata a Jesús, pastor? Sencillo: porque la religión no le da espacio a Jesús. O es Jesús, o es la religión, o es el camino, la verdad y la vida, el que murió por ti en la cruz del Calvario, o es una falsa religión, una religión que se deriva en imágenes, una religión que se deriva en hechos, en muecas, en gritar. Y hoy en día se practica la religión dentro de las iglesias, y Jesús vino a morir para derrocar la religión. Hermanos, si oramos así, con la mano levantada, pues esta semana usted se va a conseguir el billete de 100. Y el hombre empieza a crear diferentes religiones, diferentes doctrinas, falsas doctrinas. Cristo vino a enseñar una sola, que era la verdad. Por eso Él dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. En pocas palabras, no miren para otro lado, que aquí conmigo van a conseguir todo. Amén. Pero aún así, el pueblo, habiendo visto lo que vio, el caminar con el Señor, decidieron elegir al malo. Decidieron elegir al traidor, al asesino, al ladrón. Hermano, este grupo de los seguidores de Barrabás para mí es el peor. El grupo de los seguidores de Barrabás es una mutuación para mí de lo que es ser un Pilato. Es un nivel mayor de lo que es ser un Pilato. Sí, porque aquel que es un Pilato se puede convertir en un seguidor de Barrabás, porque aquel que se lava las manos y no defiende a su amigo, no defiende lo que tiene que defender, aún sabiendo la verdad, aquel mismo que se lavó las manos un día va y apoya y vota por el malo. ¿Cuánto lo pueden entender? Cosa tremenda, hermano. Los seguidores de Barrabás para mí son uno de los peores. Entonces la religión mata a Jesús. La religión mata todo lo que Jesucristo hizo en la cruz, porque un religioso no cree que Dios te puede sustentar, porque un religioso no cree que Dios te puede sanar, porque un religioso cree que las cosas son como el hombre dice que tienen que ser. Y Jesucristo hace como Él quiere, hermano. Dios es soberano. La sabiduría de ningún hombre puede limitar a Dios. Dios un día te sana de una manera, Dios otro día te sana de otra manera, y así sucesivamente. Y nadie le va a decir a Dios cómo hacer las cosas que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él no es un Barrabás, Él era Jesús. Y el pueblo decidió escoger a lo malo. Y allí está Barrabás gobernando. Y allí está Barrabás destruyendo el país. Y la gente quiere un cambio. ¿Pero cuál cambio? Dios dirá: ¿pero qué? Si tú elegiste a Barrabás, te puse a Jesús y a Barrabás, y tú decidiste escoger a Barrabás. Entonces, ¿cómo ahora me pides que te saque a Barrabás? Si tú mismo montaste a Barrabás. ¿Cuánto lo pueden entender? Barrabás es una amenaza. Y el pueblo de Israel lo sabía. El pueblo de Israel sabía que liberar a Barrabás iba a ser una amenaza. Para ellos, para sus hijos, para quien fuese. Para sus hijas. Barrabás se podía convertir en lo que fuera, en un violador, en un asesino serial, en lo que fuera, hermano. Porque ya tenía antecedentes e indicios. Dice la palabra que por su fruto lo conoceréis. Y este hombre pudo haber cometido todo lo que cometió. Y si hubiera un arrepentimiento, síntomas de arrepentimiento en él, el Señor lo fuera perdonado. Y este hombre fuera sido libertado. Pero ese es el problema, que en Barrabás no se mostró síntomas de arrepentimiento. ¿Usted ha visto la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson? Óigame, hermano, es cosa tremenda. Como siempre ponen a Barrabás en las películas como un loco, un hombre desquiciado, sin dientes. Psicópata. Un psicópata, esa es la palabra perfecta, un psicópata. Barrabás se echó a reír. Cuando le pidieron a Barrabás, Barrabás dijo: yo estoy loco, tú estás más loco que yo. ¿Cómo me van a escoger a mí? Hasta le hizo mofa a Jesús ahí. Sí, le hizo mofa a Jesús, hermano. Si no la ha visto, véanla. Así mismo, yo me imagino que pasó en este momento Barrabás: si yo soy un psicópata, estos son más psicópatas que yo. Y así diría aquel hombre en Venezuela: si yo soy un loco, estos son más locos que yo. Ya saben cómo soy yo, y mira, igualito me escogieron. Porque los seguidores de Barrabás tienen tendencia a hacerlo mal. Porque los seguidores de Barrabás les gusta pecar, se deleitan en pecar, se deleitan en el caos.
Usted mira, pastor, todo esto está bien, pero gracias a Dios que no formamos parte de los seguidores de Barrabás. Y aquí es cuando yo me detengo y te hago una pregunta. ¿Realmente no formamos parte de los seguidores de Barrabás? Porque a diario tú tienes que tomar una decisión en tu vida. Y el Señor te presenta y te dice: ¿a quién vas a escoger? ¿A mi hijo que lo mandé para que diera su vida por ti? ¿O vas a escoger el camino del mal representado por Barrabás? Entonces cuando tú y yo pecamos decimos: ¿sabes qué, Señor? Me atrae más el pecado. No voy a escoger a Jesús, voy a escoger seguir a Barrabás. Cuando tú y yo mentimos liberalmente, como práctica, decimos: ¿sabes qué, Señor? No voy a escoger a Jesús. Es que el Señor es muy justo, muy perfecto. Voy a escoger a Barrabás. Voy a escoger hacer lo malo. Cuando tú y yo nos desviamos del plan y del propósito de Dios, queremos quitar a Jesús de nuestra vida y queremos traer a Barrabás a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Barrabás es tan malo y está tan lleno de maldad que nosotros pensamos, o las personas piensan, que pueden cubrir sus pecados. Pero dice la palabra que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz, hermano. Entonces tú y yo muchas veces en nuestra vida hemos rechazado a Jesucristo. Aún estando en el Señor, aún estando en la iglesia, aún orando 3 horas, hemos rechazado a Jesucristo y hemos escogido a Barrabás. Y ahí está el título de la predicación. Casi estamos terminando, hermana Yela, pero lo puede anotar: no escojas a Barrabás. Pastor, pero es que yo no lo he escogido. Sí, muchas veces a diario nosotros como hijos de Dios, que tenemos la identidad y el ADN celestial, escogemos a Barrabás, escogemos hacer lo malo, escogemos hablar mal de una persona que nos ha hecho bien, escogemos traicionar a aquel que ha sido fiel con nosotros, escogemos no ser dependientes del Dios que nos ha derramado la provisión, aun cuando no hemos tenido medios para generar ingresos. Pues Dios te sustenta, pues Dios te provee. Entonces tú tienes que analizar, no solo tú, yo y cada uno de nosotros en nuestra vida, que día a día no podemos escoger a Barrabás. Yo no sé cuántas veces en tu vida hayas podido escoger a Barrabás, pero yo te he visto en esta mañana que tú te analices y digas: ven acá, yo no puedo comportarme como el pueblo de Israel. Yo fui libertado como el pueblo de Israel, no del yugo de los egipcios, sino del yugo del diablo. Yo fui libertado, el Señor me libertó y me da la oportunidad de que yo pueda hablarle a otras personas para que sean libertadas también. Amén. Cuando tú decides imitar a Jesús, cuando tú dices: ven acá, fue injusto lo que el maestro padeció en este momento. Y así como este pueblo escogió a Barrabás, yo muchas veces lo he hecho. Pero Señor, de ahora en adelante yo te voy a escoger a ti. Señor, de ahora en adelante en mi casa yo te voy a colocar a ti. Tú vas a ser quien reine en mi casa. Tú vas a ser quien reine en mi trabajo. Tú vas a ser quien reine en mi iglesia. Tú vas a ser quien reine en nuestro matrimonio. Entonces el Señor dice: ven acá, aquí no hay espacio para más nadie que para el Padre, el Hijo y para el Espíritu Santo. Dice la palabra que Dios es celoso. Nuestro Dios es un Dios fuerte y celoso, hermano. Y Dios no quiere que habite más nadie en tu vida que no sea Él. Dios no quiere que habite más nadie que no sea el Espíritu Santo. Dios no quiere que habite más nadie que no sea Jesucristo. Y ahí estaba Jesucristo, viendo cómo lo traicionaban a los que Él le hizo milagro, o los cercanos a los que Él le hizo milagro. Y yo estoy seguro que cuando Él lloró en el Getsemaní, un sudor, gotas de sangre, no solo lloraba por lo que iba a padecer físicamente, sino que lloraba por la traición espiritual que le estaba haciendo su pueblo, por la traición que le estaba haciendo cada uno de los que le iba a dar su vida, por la traición del pueblo que en un momento lo recibió en su entrada triunfal y al otro instante lo querían crucificar. Y cuando tú escoges a Barrabás, al Señor le duele, pero cuando tú decides escogerlo a Él, no importa la presión, porque tú sabes algo, es importante saber que los hijos de Dios casi siempre vamos a trabajar bajo presión. ¿Por qué? Porque estamos luchando en contra de una corriente de un mundo que nos dice: escoge a Barrabás, ve y peca, miente, adultera, fornica, haz lo malo, roba, mata. Pero estamos caminando con un Jesús que nos dice: no puedes hacer nada de esto. Estás luchando contra esta corriente, pero mientras que luchas contra esa corriente, tienes que agarrar a 2 o 3, hablarle de lo que yo he hecho por ti,
y que ellos cambien el curso de su corriente y no vayan en contra de ti, sino que empiecen a caminar a favor de ti, a favor de mi reino, a favor de mi gloria. Y eso es lo que tenemos que hacer los hijos de Dios. Y allí entro en el tercer y último grupo y hablo de un remanente. Vamos al libro de Juan capítulo 19 versículo 25. Juan 19, 25. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio a Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, es decir, su discípulo también estaba allí, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, aquí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Fíjese usted que a pesar de todas las personas que siguieron en un momento a través de la trayectoria del Señor, recibiendo los milagros, estaban allí con el Señor y vamos para allá y vamos para acá, recibiendo los milagros, apoderándose de los milagros. En el momento difícil, en el momento de la cruz, estaban 2 o 3. Y tú sabes algo, esto me llevó a meditar en algo, que hay un remanente que tiene que ser fiel, aun cuando el Señor está en la cruz. Que hay un remanente que no solo puede estar atrás del Señor, agarrando las bendiciones. Señor, me diste esto, gloria a Dios, me diste lo otro, gloria a Dios, te sigo siguiendo. Y eso está bien, pues Dios te va a bendecir. Y estuvimos hablando la semana pasada de que tu bendición tiene un propósito, eso está bien, gloria a Dios. Dios te va a bendecir más de lo que tú puedes imaginar. Lo que tú estás esperando y lo que no estás esperando, pues Dios también te lo va a entregar. Amén. Pero más allá de todo eso, tiene que haber un remanente fiel. Que cuando se acaben las bendiciones, llegue el momento de la aflicción en la cruz, tú digas, Señor, ¿sabes qué? No te seguí por las bendiciones. Que tú digas, Señor, ¿sabes qué? No te seguí por todo lo que me diste. Eso me gustaba y de verdad demasiado bueno. Pero te seguí porque te amo. Amén. Te seguí porque tú diste tu vida por mí en la cruz. Te seguí porque tú me quitaste la venda de los ojos. Señor, ¿sabes qué? Te seguí porque yo no quería ser un Pilato que se lavaba las manos viéndote morir. Señor, ¿sabes qué? Te seguí porque yo no quería ser un seguidor de Barrabás que votaba y escogía siempre lo malo. Señor, ¿sabes qué? Te seguí porque quiero pasar mi vida entera a tu lado en el reino de los cielos. Y fíjate tú que hay personas que a veces las cosas de Dios les fatigan. Y yo digo, Dios mío, pero si las cosas de Dios les fatigan, entonces ¿cómo van a subir al reino de los cielos? Si dice la palabra que vamos a estar eternamente allá arriba, ¿haciendo qué? Adorando al Señor. Amén. Alabando al Señor. Entonces hay gente que le va a flor hasta cantar una canción en adoración a Dios. Pues entonces ¿qué vas a hacer al cielo si eso es lo que vamos a hacer allá? Amén. Adorar a Dios, servirle a Dios, admirar su magnificencia, su gloria, su poder, a darle gracias por todo lo que Él hizo en nuestra estadía acá en la tierra. Y ese es el tercer y último grupo, un remanente fiel. Y al Señor no le importa si son 100,000, si son 10,000, si son 2 o 3. Por eso dice, a donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí voy a estar yo. Amén. A donde esté un remanente fiel que diga, Señor, ¿sabes qué? No voy a hacer las cosas del mundo. Señor, ¿sabes qué? No voy a hacer lo que los demás dicen que tengo que hacer. ¿Sabes qué? Yo tengo voluntad propia. ¿Sabes qué? Tú me diste un libre albedrío y ese libre albedrío lo pongo a tus pies. Hago lo que aquí tú quieras. Hago lo que tu servicio dice que tengo que hacer. Te acepté un día, pero ahora te sirvo, ahora te alabo, ahora te sigo. Amén. Ese es el remanente fiel. Y ese es lo que hace el Señor. Y yo te digo en esta mañana que no seas un Pilato. Dígale que tiene al lado, no seas un Pilato. Dígale, mucho menos seas un seguidor de Barrabás. Dígale, vamos a ser el remanente fiel. El que siga a Jesús con las bendiciones. Y el que siga a Jesús, aunque por un momento determinado no recibamos esa bendición. Ese es el pueblo que usted y yo tenemos que ser. Un pueblo agradecido. Un pueblo que no se le olvide lo que Dios ha hecho sobre tu vida. Un pueblo que siempre reconozca que todo lo que tiene es porque Jesús te lo entregó. Es porque cuando Jesús murió en la cruz del Calvario dijo,
La miseria, la ruina se va de la vida de mis hijos. Es porque un pueblo reconozca que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario fue para que no tuvieras enfermedad, fue para que vivieras en sanidad. Un Cristo que derrocó la ruina, la miseria, la pobreza, la enfermedad, los demonios. Como esa canción que entonamos, óyeme, donde está Cristo, todo tiene que huir. Amén. Donde está el Señor, la presencia del Señor, todo lo malo se tiene que ir. Amén. Y el diablo va a querer presionar y te va a querer hacer presión para que tú cedas, para que tú cambies tu corriente del caminar al Señor a seguirlo a Él, pero el Señor lo reprenda. Amén. Oye, aún los demonios se van a tener que ir delante de tu presencia, porque donde está la presencia de Dios, allí no puede haber ningún demonio. Tú sabes qué son los demonios, tú sabes qué es la tiniebla. Simplemente la ausencia de la luz. Eso ni existe. En pocas palabras, no es algo que fue creado, sino que es algo que simplemente se deriva por la ausencia de la luz. Donde no está Cristo es donde pueden habitar los demonios. Pero donde Cristo está, donde el reino de Dios se establece, donde Dios dice, voy a plantar mi poderío sobre esta iglesia, sobre esta familia, sobre este hogar. Óyeme, ahí no hay demonio que se pueda acercar. Y van a tocar la puerta y te van a tentar y van a querer hacer presión. Pero tú eres parte de un remanente fiel. Tú eres parte de un remanente que no vende su voto. Tú eres parte de un remanente que le va a ser fiel al Rey de Reyes. Aleluya. Póngase de pie en esta hora, hermano. Vamos a orarle, Señor. Bendito sea el Señor. Padre, en esta hora pongo ante ti, Señor, a la iglesia, mi Dios amado, a este remanente fiel, Padre. Porque yo sé que tú nos has hablado, mi Dios. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que aquí no hay Pilato, Padre. Yo declaro en el nombre de Jesús que aquí no hay seguidores de Barrabás. Que aquí lo único que hay son seguidores de Cristo, mi Dios. Gente que no va a vender su voto, Padre. Gente que no se va a doblegar. Gente que no va a escoger nunca a Barrabás. Gente, Padre, que va a escogerte siempre a ti. Que siempre te va a dar el primer lugar, mi Dios. En los momentos de bendición, en los momentos de aflicción, sea cual sea el proceso que tengamos que atravesar, Padre, siempre te vamos a escoger a ti, Señor. Así como lo hizo María, Señor. Así como lo hizo estas otras mujeres, Padre, que estaban allí fieles al Señor. No les importaba si las apedreaban, si las mataban por seguir al Maestro. Estuvieron allí hasta el final, hasta el último suspiro, hasta el último momento, Señor. Así yo declaro que va a ser tu iglesia, Padre, que te va a ser fiel a ti, Señor, hasta que tú nos permitas estar en esta tierra, Padre. Y yo declaro que van a ser muchos años de vida, Señor, pero todos esos años van a estar llenos de tu presencia. Vamos a caminar y seguirte a ti cada día más, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Cuando subamos al reino de los cielos, Padre, vamos a ser los mejores adoradores, Señor. Vamos a alabarte grandemente, Padre. Pero acá en la tierra también lo vamos a hacer, Señor. ¿Desde cuándo? Desde hoy, mi Dios amado. Te vamos a dar la gloria, te vamos a dar la honra, Padre, porque somos parte de un remanente fiel, Señor. Un remanente que no se vende, un remanente incorruptible, un remanente que ni que el diablo nos ofrezca lo que nos ofrezca, Padre. Amén. No cambiaremos de bando, mi Dios, Amén. sino que siempre permaneceremos en ti. En el nombre de Jesús. Diga conmigo, yo soy parte del remanente fiel. Yo soy parte del remanente fiel. Diga conmigo, yo no me vendo por nada. Yo no me vendo por nada. Diga conmigo, mi vida le pertenece al Señor. Mi vida le En pertenece el nombre al Señor. grande y poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Aleluya. Déselo fuerte al Señor. Aleluya. Puede estar sentado en esta hora, mi hermano. Vamos a estar recogiendo los diezmos y las ofrendas. Amén. Óigame, cuando hay un remanente fiel, Dios bendice, amén. Cuando hay un pueblo que no se vende por nada, Dios bendice. Cuando hay un pueblo que atraviesa lo que sea, pero sigue escogiendo siempre a Jesús, Dios bendice. ¿Cuántos lo pueden creer? Amén. Que saluda a los que están viendo por aquí. Otro saludo a las personas que nos están viendo en esta hora ahí por las redes sociales. Que el Señor los bendiga grandemente, amén. Amén. Y que puedan ser parte de ese remanente fiel también. Aleluya. No importa la nación donde estemos, no importa el lugar donde estemos, si estamos en un lugar de frío, de calor, de sombra, de sol, que siempre seamos fieles al Señor. Amén. Amén.
Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas, amén. Padre, en esta hora ponemos los diezmos que tu pueblo ha entregado, Señor. Un remanente fiel, Padre. Señor, así como dice tu palabra, tú vas a reprender al devorador, mi Dios. De todos aquellos que diezman y ofrendan, Padre amado. Tú abrirás la ventana de los cielos a su favor, mi Dios. Yo te pido que tú abras la ventana de los cielos a favor de este remanente, mi Dios amado. A favor de